Soy físico matemático y soy testigo de que los nahuales existen. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Me llamo Tomás, soy físico matemático egresado de la UNAM, con estudios de posgrado en el Instituto Max Planck de Alemania. A mis 53 años he publicado en revistas indexadas, dado conferencias en Princeton y participando en experimentos de vanguardia sobre materia oscura. Pero mi mayor descubrimiento no está en ninguna publicación científica, porque nadie lo creía, al menos no todavía. Toda mi investigación comenzó hace 15 años, cuando mi padre murió. Él era ingeniero civil, un hombre de lógica estricta, pero también un gran creyente de lo que él llamaba el otro plano. Cuando yo era niño, solía contarme historias de su pueblo en Puebla, donde aseguraba haber visto una bola de fuego que lo siguió por un camino de tierra, o una bruja que tomó forma de guajolote. De niño me maravillaban sus relatos, pero cuando crecí me reía, aunque él no. Durante su velorio me quedé solo en la sala. La casa estaba en silencio, todos dormidos o ausentes. Me levanté a servirme café en la cocina, cuando al pasar junto al estudio de mi padre, la puerta se abrió sola. No fue un viento ni el gato, la perilla se giró, se oyó el clic del seguro y se entreabrió lentamente. Me acerqué, empujé la puerta y en el escritorio sobre la vieja libreta de ingeniería que usaba mi padre había una frase escrita con bolígrafo que decía: la fórmula está en el pulso del universo. Lo tomé como una coincidencia, tal vez él lo escribió antes de fallecer, pero no recordaba haberlo visto antes. Me obsesioné con esa frase durante meses. ¿Qué significaba? ¿Era poesía, delirio o un mensaje real? Entonces me puse a estudiar. Comencé a aplicar modelos matemáticos clásicos a lo que antes consideraba basura supersticiosa, y para mi sorpresa, algunas cosas empezaron a tener sentido, y aquí te dejo un resumen de mi investigación. Mi primera observación se basó en los fantasmas y campos electromagnéticos. Para esta investigación, en el año 2014, viajé a Real de 14 San Luis Potosí por una conferencia. Una noche, una colega me llevó a la antigua mina de Ogarrio, donde según los locales se aparecían almas en pena. En un pasadizo sentí un frío inexplicable y mi reloj de pulsera dejó de funcionar. Al ver eso, mi colega me dijo: aquí murió un niño atrapado durante un derrumbe, a veces se oyen sus pasos. La realidad es que no vi al niño, pero sí noté que mi medidor EMF, campo electromagnético que uso en estudios de radiación ambiental, marcó valores anómalos durante varios minutos. En condiciones normales, esos picos no deberían ocurrir bajo tierra, sin fuentes eléctricas y menos con patrones cíclicos. De regreso a mi laboratorio, repetí el mismo experimento en otros sitios embrujados, hospitales abandonados, casonas antiguas, incluso el sótano del Palacio Recumberri. Los patrones eran consistentes. Siempre que había reportes de apariciones o presencias, el campo electromagnético mostraba alteraciones breves pero detectables. Mi hipótesis fue que ciertas experiencias paranormales no son espíritus en el sentido romántico, sino residuos energéticos de eventos de alto estrés emocional, como si la muerte violenta o el sufrimiento intenso dejaran una huella en el entorno, una especie de grabación cuántica que bajo ciertas condiciones, presión, temperatura o incluso emociones humanas se produce. No es magia, es física. Es como cuando grabas un video o una canción en tu celular. En mi segunda investigación decidí incluir a los nahuales y la mecánica de la transmutación. Cuando me invitaron a un congreso en Oaxaca, aproveché para entrevistar a un viejo chamán zapoteco en la Sierra Norte. Le pagué por dejarme documentar su cambio a nahual en una ceremonia. Él aseguraba convertirse en un jaguar. Yo, por supuesto, fui escéptico, pero lo que presencié fue desconcertante. El anciano cayó en trance, su cuerpo comenzó a convulsionar y aunque no cambió físicamente, el ambiente se alteró. El aire se volvió denso, cargado, los sonidos del bosque cesaron por completo. Hubo un momento en que cuando la transformación estaba en su punto máximo, una luz me cegó por unos segundos y los aparatos que llevaba para grabar las evidencias se apagaron. Fue como si la energía tan fuerte que se sintió en el clímax de la transformación los hubiera sobrecargado.
Cuando abrí los ojos, no vi al chamán, pero sí escuché gruñidos y vi huellas frescas profundas de un felino grande, recién impresas en el barro. 5 minutos después, el hombre volvió a aparecer, sudando, tembloroso. Estuve ahí, dijo, y tú también. En mi investigación encontré registros de individuos capaces de alterar su percepción sensorial y biocampo mediante meditación profunda y uso de alucígenos naturales. Lo más interesante fue que las cámaras térmicas mostraban picos de calor alrededor del sujeto, como si otra entidad, una forma energética, coexistiera brevemente en el mismo espacio-tiempo. Es una aplicación rudimentaria de lo que en física cuántica llamamos superposición de estados. El cuerpo permanece aquí, pero la conciencia y quizá parte de la energía vital se proyecta a otra forma o plano. Un jaguar, una sombra, no importa el símbolo, sino el fenómeno. Es real, solo que no sabemos medirlo aún con precisión. En mi tercera investigación decidí incluir a las bolas de fuego o brujas y las vibraciones de frecuencia. En Huachinango, Puebla, se reportaban luces flotantes que perseguían a la gente por las noches. Los lugareños las llamaban brujas. Cuando llegué a hacer mi investigación de campo, tomé video, usé infrarrojo y analicé el espectro de luz. Eran esferas flotantes con patrones de movimiento no aleatorios. Lo más curioso es que respondían a sonidos humanos. Un grito y se alejaban, un canto suave y se acercaban. Construí una matriz de frecuencias y descubrí que esas esferas reaccionaban a un rango específico, entre 23 y 29 Hz. Ese rango en humanos se asocia con el miedo, la angustia y las vibraciones emitidas por órganos vitales bajo estrés. Y sí, estas brujas no son entidades malignas, sino formas de energía autónoma, quizá naturales, quizá generadas por el mismo planeta, que se sienten atraídas por nuestro campo vibracional. No estamos siendo tal vez solo somos faros para ellas. Mi última investigación es sobre los viajes en el tiempo. Esto es más difícil de aceptar, pero yo mismo lo viví. En 2022, mientras trabajaba con un equipo suizo en un experimento sobre manipulación de neutrinos, ocurrió una falla en el sistema de aislamiento temporal. Estuve expuesto a una frecuencia de vibración que no debía haber cruzado el umbral de seguridad. Durante 0.07 segundos, según el registro del reloj térmico, mi mente se fue. Me vi en la infancia, en la cocina de mi madre. Sentí el calor de su olla, el olor del arroz con leche. Luego me vi a mí mismo viejo, en una cama solo mirando la lluvia por una ventana. Todo esto en fracción de segundos. Al despertar, mis signos vitales estaban estables, pero algo había cambiado. Recité de memoria un poema que aún no había escrito. Lo confirmé meses después, cuando al escribirlo por impulso noté que ya lo había vivido. No fue un sueño, fue una dislocación de conciencia inducida por frecuencias subcuánticas. En términos simples, toqué una rendija en el tejido del tiempo, como una cuerda vibrando al doble de su frecuencia. Mi conciencia saltó a puntos distintos del mismo eje. Mi conclusión fue el universo como resonador de conciencia. Y pues bueno, después de todo lo que he vivido, no puedo seguir negando lo que es evidente. Hay planos, frecuencias, patrones vibracionales que aún no comprendemos completamente, pero que interactúan con nosotros. Fantasmas, brujas, nahuales, apariciones, no son mitos, son fenómenos reales medibles, aunque aún no completamente explicables por las herramientas convencionales de la ciencia. La diferencia entre un científico y un loco está en el método. Yo no creo por fe, creo por evidencia. He aprendido a no burlarme de los relatos de los pueblos. En sus metáforas hay verdades profundas. Una bruja puede ser una entidad de plasma que reacciona a la emoción humana. Un nahual, una conciencia expandida a través de un estado de trance. Un fantasma, una resonancia electromagnética atrapada en una estructura física. Yo no busco convencer a nadie, solo quiero dejar este registro porque estoy viejo y sé que algún día alguien más, otro físico, otro escéptico curioso como yo, llegará a las mismas conclusiones, porque la ciencia no niega lo invisible, solo espera las herramientas correctas para observarlo. A veces en la madrugada siento que mi padre está conmigo, no lo veo, pero sé que está aquí.
La pantalla de mi computadora parpadea sin razón, la lámpara se apaga y vuelve, y en mi pizarrón a veces aparece la misma frase con una caligrafía que no es mía. La fórmula está en el pulso del universo, y cada día estoy más cerca de descifrarla.